Bienvenido a Sin Vueltas, doctor Caro. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Gracias por la invitación. Cayó Heiner Alvarado. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál puede ser el destino de Heiner Alvarado a continuación, ya mismo? Claro, hay que tener en cuenta de que este proceso, que es el segundo contra Castillo, donde tiene prisión preventiva, es un proceso contra 3 altos funcionarios, ¿no? Bueno, el señor Silva, el señor Heiner Alvarado, el expresidente Castillo. En el caso de Heiner Alvarado, que está ahora bajo prisión preventiva, él está en etapa de investigación preparatoria que puede durar hasta 36 meses, precisamente el plazo de la prisión preventiva. 3 años. 3 años. Y tras ello, seguramente enfrentará una acusación fiscal que llevará a que sea juzgado y eventualmente pueda ser condenado. De hecho, la prognosis de pena señalada por la Fiscalía está por encima de los 20 años, con lo cual la probabilidad de una condena no es baja, sino bastante alta. Claro, entonces Heiner Alvarado podría terminar más de 20 años en prisión. Exactamente, ¿no? En el caso de Castillo se ha calculado más de 30 años la posible condena. En el caso de Heiner Alvarado y Juan Silva, en ambos casos por encima de los 20 años. Bueno, son penas bastante altas, sin duda, ¿no? Son altas porque son varios casos de colusión, ¿no? Estamos hablando de colusión en temas de administración pública, contratación pública, el caso, digamos, que tiene que ver con Petroperú, etcétera, y solamente por cada colusión, si es que se probara y hubiera una condena, la pena es de hasta 15 años, por cada una de ellas, ¿no? Evidentemente el límite de la pena en el sistema peruano es 35 años, porque después ya viene la cadena perpetua, para los casos en los cuales eso está tasado previsto. ¿Por qué el Poder Judicial le ha cambiado, le ha variado la situación a Heiner Alvarado? El señor Alvarado, más allá de la probabilidad de que sea culpable, sí estuvo cumpliendo con asistir a las citaciones judiciales, por lo menos no se escapó como Juan Silva. ¿Qué pudo haber pesado para que el Poder Judicial cambie la situación del señor Alvarado? Hay que recordar que el juez Checle, en la resolución de primera instancia, no puso en discusión que habían graves y fundados elementos de convicción, pero sí relativizó el peligro de fuga. Para la Corte Suprema, en apelación, en segunda instancia, se ha establecido que ese peligro de fuga sí existe, especialmente por la cuantía de la pena. Estamos hablando de una pena bastante elevada y ese ha sido un factor determinante para que se le imponga la prisión preventiva en un caso como este. La situación de Juan Silva puede haber pesado también, ¿no? Como Juan Silva se fue, uno podría pensar que Heiner Alvarado en algún momento se pudo haber escapado. Sí, claro, sobre todo si estamos hablando de una pena que, como decía, es superior a los 20 años. Y yo creo que en verdad la posición de la Corte Suprema acá está siendo muy clara, ¿no? En casos de corrupción del alto poder, vamos a decirlo así, ministro, jefe de Estado, la regla es muy clara, ¿no? La prisión preventiva es una alternativa considerando la gravedad de los hechos y la existencia de esta red, ¿no?, que finalmente se conoció dentro del sistema que utilizaba la policía, migraciones, con la finalidad de facilitar la huida de estas personas. Había hasta un servicio de contrainteligencia, ¿no?, que trabajaba allí para permitir también la fuga de muchos de estos personajes. El caso de Fray Vázquez Castillo, por ejemplo. Exactamente. Entonces, la existencia de todos estos indicios y más bien la no certeza de que esas redes están en este momento totalmente desarticuladas, permite abrir la posibilidad de que se pueda fugar en algún momento. ¿Qué puede pasar con el expresidente Pedro Castillo? Él tiene no una, sino 2 prisiones preventivas en la práctica, ¿no? Una por el tema de la organización criminal y otra por el fallido golpe de Estado. Son 2 casos distintos, pero en ambos tiene prisión preventiva. En ambos tiene prisión preventiva. Y desde luego ahí la discusión central va a ser la llegada a juicio, ¿no? Porque esas 2 prisiones preventivas están corriendo su suerte, digamos, en paralelo, pero uno de estos casos determinará o dará lugar en su momento a una acusación fiscal y tras ello nuevamente todo lo que es el proceso de la etapa intermedia, eventual juicio oral, sentencia, ¿no? Entonces es altamente probable que Castillo no salga libre, sino dentro de muchos años, considerando, por ejemplo, que en el caso del delito de rebelión, que es un caso muy acotado, muy concreto, lo que se tiene que jugar son horas de lo que pasó ese 7 de diciembre. Ese juicio puede caminar muy rápido y podría significar la primera condena contra Castillo, con lo cual el tema de las prisiones preventivas ya no va a ser tan relevante porque ahí nada más podría recibir penas por encima de 10 años. ¿En cuánto tiempo puede salir ya la sentencia, la pena en contra del expresidente Pedro Castillo por este caso, por el de rebelión y conspiración? Es el más rápido, según usted lo analiza. Rápido porque es muy concreto, muy acotado, ¿no? Está todo clarísimo también, lo hemos visto. Lo vimos por televisión, lo escuchamos por radio, en fin. Todos hemos sido testigos. Ahí la discusión es técnica, si es rebelión, si está consumado, si es tentativa, pero ya es una discusión de puro derecho. Pero la parte de los hechos está
yo creo que agotada, aprobada, y yo creo que la Fiscalía en los próximos 6 meses podría emitir una acusación fiscal, salvo que tenga alguna diligencia especial que actuar. Y luego del proceso de saneamiento, etapa intermedia, que puede durar unos 6 meses más máximo, tal vez el próximo año, el 2024, el señor Castillo ya está enfrentando el juicio oral y una posible condena. En un año, entonces, podríamos ya tener al expresidente Pedro Castillo con una sanción, con una pena, con una condena. Sí, digamos que un año podría estarse iniciando el juicio oral y dependiendo de la celeridad que tenga el tribunal, claro, la condena podría darse en el propio 2024. ¿Y qué pasa si también es sentenciado por el otro delito, el de organización criminal? ¿Hay sumatoria de penas? ¿Va la pena más elevada? ¿Qué es lo que pasa allí? Sí, acá las penas corren en paralelo, no hay un proceso de refundición de penas, pero el otro caso, que ha sido el objeto de la confirmación hoy día, la prisión preventiva por 36 meses, organización criminal, colusión, etc. Colusión, tráfico de influencias. En este caso vamos a tener un proceso mucho más largo, porque son licitaciones públicas y conforme, digamos, a los tiempos de la Fiscalía, los análisis, las pericias, claro, ese proceso solo en la preparatoria va a demorar 2 o 3 años, con lo cual ese juicio oral se va a dar todavía por lo menos en 4 o 5 años por delante. Y estamos hablando aquí de colusión, que en términos, bueno, más prácticos significa tratos subrepticios, ¿no? E irregulares. De acuerdo, digamos, entre... Acuerdos por lo bajo. Exactamente. Un dame que te doy, pero por lo bajo. Claro, entre los funcionarios claro, y los particulares en los contratos públicos que además son millonarios. Exacto, esa es la razón por la cual la pena es alta, la pena puede llegar hasta 15 años. Y en este caso, 10 años para un caso, 15 para el otro. Estamos hablando aproximadamente de 25 años. ¿Ahí hay sumatoria de penas o va la pena más alta? A ver, como son casos que están separados, el caso de rebelión puede tener pena de 10 años o más, pero el caso de colusión puede tener pena hasta 30 años porque son varias colusiones. Una en una licitación, otra en otra licitación. Entonces la Fiscalía ha hecho un ejercicio según el cual en su prognosis de pena, la pena para Castillo, solamente por este caso, donde se le ha confirmado hoy día la prisión preventiva, la pena puede superar los 30 años. Pero gnosis de caso pena van en paralelo. Claro, pero gnosis de pena es cálculo de sanción. Un cálculo por ahí, con la finalidad para traducir un poquito, exactamente, doctor Caro. Es un cálculo de la pena con la finalidad de convencer al juez de que los hechos son gravísimos. Claro, 30 años entonces aproximadamente. Más de 30 años. Más de 30 años. Claro. Y en el caso de Heiner Alvarado y el señor Juan Silva, más de 20. Y no nos podemos olvidar tampoco de este personaje, lo hemos dicho, tan siniestro, ¿no? Jorge Hernández Fernández, el español. Su caso, la audiencia de impedimento de salida, se va a realizar el lunes 3 de abril. Abogado penalista, doctor Caro, ¿es imprescindible para detener, por ejemplo, en este caso, a Heiner Alvarado, que su abogado haya sido notificado o no? No, no es imprescindible. Es, digamos, una garantía del proceso recibir una notificación, pero la garantía no es para el abogado, la garantía es para el imputado. El imputado puede ser retenido desde que existe una orden judicial y lo trascendente no es que la conozca previamente o haya sido notificado. Lo trascendente, según la Constitución, es que sea informado al momento de la detención de las razones de su detención. Es decir, si al momento de ser detenido se le ha informado que hay una orden judicial y se le ha entregado copia de la resolución judicial, claro, eso es más que suficiente para cubrir su garantía, digamos, de ser notificado o informado de las razones de su detención. Ese es el tema clave. Lo demás son temas, a mi juicio, más adjetivos o procesales, una suerte de distractivos de lo central, ¿no? Porque acá lo central es que ya existe una medida judicial, está colgada en el sistema del Poder Judicial y es de público acceso, porque esa información es pública. Claro. Y lo que toca es que hay una estrategia de fondo, ¿no? Y a veces los abogados nos vamos un poco por las ramas en la parte adjetiva, procesal, que la nulidad, que voy a pedir que se investigue, cuando el tema de fondo es lo que vale. ¿Cuál va a ser su estrategia de defensa? La estrategia de defensa va a ser colaborador eficaz, va a negar los cargos, etcétera. Porque lo que se ha visto es que Heiner Alvarado ha conversado con los agentes que han procedido a la detención. Seguramente le han informado de la orden que ya había sido conocida por todos, porque el juez lo dijo claramente, ¿no? Claro, porque además la requisitoria se registra de inmediato dentro del sistema. Y precisamente esa es una de las razones de lo que se quiere evitar. Claro. Se quiere evitar que precisamente hayan posibilidades de fuga, muy bien, una suerte de aporías para que eso no suceda. Doctor Caro.